Posiblemente habrán escuchado muchas veces que la familia es la célula original de lo que es la vida en sociedad. Ahí es donde nutrimos nuestros valores, nuestras normas, nuestra forma de relacionarnos, donde se gesta nuestra personalidad y cómo aprendemos a comunicarnos con los demás. Se supone que deben abastecer nuestras necesidades básicas, enseñarnos a conocernos y a ser un lugar de contención emocional. Cuando las cosas no están dadas, porque estamos hablando de un mundo ideal y como hay mucha carencia de información, de psicoeducación, obviamente venimos a los ponchazos y con lo que tenemos hacemos lo que podemos y generación tras generación vamos haciendo un recorrido que llevamos más de un raspón por las caídas y los golpes. Como todo, el problema es que nos cuesta muchísimo identificar cuáles son esos aspectos que hacen que reincidamos sistemáticamente en patrones que los tenemos totalmente naturalizados, justamente porque están desde el vamos. Hoy me voy a dedicar a hablar de la familia, una historia que más allá de las estructuras familiares que hayamos tenido, porque la psicología reconoce la diversidad en la estructura familiar, también reconoce que como es el epicentro de lo que después termina derivando en una vida en sociedad, es muy importante reconocer esos aspectos que son saludables, pero también reconocer aquellos otros que están incidiendo en nuestra forma de actuar en el presente. Si crees que este contenido le puede ayudar a alguien, te agradezco que lo compartas. Si es de tu interés, que te suscribas y activando la campanita te enteras cada vez que suba un nuevo contenido. Muchas veces expresamos que lo pasado pisado, y especialmente cuando se trata de historias de vida que nos joden demasiado. Entonces cuando salimos al mundo en forma independiente y nos autoabastecemos económicamente o por lo pronto pudimos separarnos y quedar bien lejos de aquella familia que no supo ser un lugar de contención, creemos que ahora sí arrancamos de cero y la vida va a ser como a mí me parezca, porque está en mis manos las elecciones, las personas que quiero a mi alrededor. Y esto es posible, estoy de acuerdo, siempre y cuando hayamos comprendido, no a nivel superficial, las fallas que hubieron, sino que hayamos entendido cabalmente por qué sucedió lo que sucedió. Qué cosas son las que me afectan hasta el día de hoy a la hora de creer en mí, de tener ciertas actitudes a la hora de comunicarme, de relacionarme con la autoridad de determinada forma, a la hora de ejercer el poder, cómo lo ejerzo. Un sinfín de manifestaciones que las vamos a ir notando a medida que vamos interaccionando con otros y que por lo general quien la advierte es el que está compartiendo conmigo, ya sea un compañero de trabajo, un amigo, una pareja, nuestros propios hijos. Tenemos que estar atentos a esas señales que nos advierten los otros para que justamente aprendamos a distinguir cuando todavía estamos repitiendo viejos modelos, elecciones que todavía están ligadas a aquel pasado, que persisten en tratar de huir como si fuéramos aquel niño. ¿Por qué pasa esto? Como dije en un principio, es un lugar donde me enseñan a ver lo que yo puedo esperar del mundo, según el apego que me hayan ofrecido, que pudo haber sido un lugar seguro, que me hayan mostrado que a pesar de equivocarme, a pesar de no entender las cosas, a pesar de haberme descontrolado en algún momento o de tener mucho miedo, me calmaron y me alentaron a salir de allí. Ese sería un apego seguro. Incluso me habilitaron a que yo podía, siempre y cuando estuviese dispuesto a aprender, a salir adelante. Ese es un apego seguro. En cambio, un apego inseguro es aquel que oscila y que está todo bien mientras haga lo que yo digo, pero está todo mal donde cometas un error. Y vienen los insultos, y vienen los improperios. No puedo ser tan nabo. ¿Cómo te equivocas así? Sos un desastre, no vas a llegar a nada. Siempre el mismo. Con esas expresiones, el niño, aquel niño que fuimos, tenía a los dueños de la verdad enfrente. Nuestros padres o cualquier referente de autoridad o vínculo significativo que haya estado en ese lugar. Y me hicieron entender que la expectativa que estaba puesta sobre mí era real en función de la capacidad que yo podía ofrecer. Nunca podía distinguir en esa etapa de mi vida que el otro quizás era un miope ante la vida.
Lo tomo como aquel que es el que ve todas las cosas como son, entre ellas a mí. Entonces empieza a forjarse un concepto de mí muy errado, muy deteriorado o más bien inhibido, aplastado. El apego es un punto importante. Otro aspecto es el de la comunicación. ¿De qué manera se comunicaban en mi familia? ¿Eran los gritos? ¿Era imponiendo? ¿Había una escucha activa? ¿Solamente una palabra era la que era posible de decirse? ¿Solamente los que estaban de acuerdo podían hablar? ¿Hablar significaba que iba a haber un lío terrible? ¿Hablar significaba que iba a ser un chusmerío? ¿O hablar significaba que podíamos entendernos? Que había respeto, que había una comunicación real, donde las diferencias eran entendidas y se procuraban comprender y llegar a un consenso. Y si no se llegaba a un consenso, se respetaba esa diferencia. ¿Cómo era la comunicación en la pareja? Era un lugar donde había una lucha de poderes, había respeto, hubo alguien que fue infiel, alguien que lastimó mucho, había uno que quería y otro que se dejaba querer, y esto terminó incidiendo en mí en poner la retaguardia a la hora de abrirme ante el amor, o al contrario, trato de ir por el opuesto. Entonces no quiero esos modelos que me ofrecieron y me voy exactamente al contrario, donde acá todo se puede decir, todo se puede hacer y no existe consecuencia alguna. Está todo bien, podés ser, pero se diluye mi propio ser. Porque como había tanto conflicto por acá, yo acá lo que hago es, acá no pasa nada. Vamos a evitar cualquier cosa que haga ruido y si es necesario negarla o generar un campo de mentira, una niebla absoluta de todo lo que distorsione la realidad, la voy a poner. Y ahí me creo el cuentito de que estoy siendo diferente. Por otro lado está el tema de los roles. Conscientemente lo que estamos haciendo permanentemente es asignar y asumir roles. No solamente está dado porque está el padre, la madre, el abuelo, la abuela y que tienen un lugar específico, igual que los hijos o los hermanos, no es lo mismo el hermano mayor que el hermano menor, pero también están esos roles que tienen que ver más con la idiosincrasia de esas personas. Y no necesariamente la autoridad está ejercida por los padres. A veces es el hijo más pequeño que se ha impuesto como un pequeño dictador porque es el consentido de la familia. Entonces, si a mí me tocó ser el hermano mayor de esa relación, ¿cómo puedo haber entendido lo que puedo esperar de la vida? ¿Que existen lugares reconocidos o existen favoritismos? Entonces, el día de mañana, cuando yo me inserte en el colegio y luego me inserte en un equipo de trabajo o me relacione con la autoridad, ¿qué tal me voy a llevar con mis pares? ¿Me voy a poner en un rol competitivo porque si no me desvanezco ante la mirada de aquel que tiene cierto poder sobre mí? Poder de decir un ascenso, la valoración de mi trabajo, el reconocimiento de mi tarea. ¿Cómo me voy a relacionar el día de mañana con mis propios hijos? ¿Voy a repetir el mismo modelo y al más pequeño lo voy a sobreproteger y consentir por encima de los otros hermanos? Porque las cosas deben ser así. ¿O por el contrario, al mayor le voy a dar todo el afecto que me hubiese gustado que me dieran? Y en ese momento lo que hago es no ver a mi hijo. Lo que estaría haciendo es suplir a mi hijo por aquel niño que fui. Entonces no voy a estar viendo lo que él precisa, porque estoy muy atento a abastecer las necesidades que aún persisten en mí. Estas expectativas que se ha puesto sobre mí, de lo que se puede esperar de mí, hace de que sin darme cuenta de esto se esté nutriendo mi autoconcepto. ¿Cómo hacemos para ir discriminando y sacando esos pegotes que nos queda en nuestra piel, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Hoy les decía que es interactuando con otros. ¿Qué tienen para contarme los otros? ¿Qué tienen para decirme? ¿Qué cosas son muy parecidas a las que yo les decía a mis padres o a estos adultos referentes? Bueno, yo ahí puedo ir abriendo los ojos porque me estoy dando cuenta que estoy repitiendo un modelo. Y para ello es que lo pasado pisado minga. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que no nacemos de un repollo. No solamente en la historia familiar, hay un contexto histórico, social y económico que también va a incidir a esa realidad interna de la familia. Entonces, si yo estoy por la labor de estar señalando lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, estoy juzgando y no estoy entendiendo nada. Y como ya les he dicho un sinfín de veces, cuando vamos por la labor de ser jueces, lo que estamos haciendo es buscar culpables para ir a castigar.
pero no resolvemos absolutamente nada y mucho menos podemos reconciliarnos con esta historia que nos tocó. Quedamos resentidos y estamos siempre reactivos ante cualquier cosita que huela parecido. Para poder aceptar, tenemos que entender. Para no caer en la resignación, tenemos que entender. Y para eso es mirar la historia desde un lugar que es el de historizar. ¿Historizar qué significa? Que los acontecimientos que yo recuerdo, tengo que empezar a analizarlos, tengo que empezar a interpretarlos. ¿Por qué mi padre era así? ¿Por qué mi madre era así? ¿Por qué mis hermanos y la relación con mis hermanos terminó derivando en esto? No olvidemos que nuestros padres también fueron hijos, también de otra situación, de otro contexto. Y si sacamos las cosas de contexto y lo hacemos con la lectura actual, vamos a ser muy injustos, porque durante mucho tiempo no había conciencia de lo que hoy llamamos violencia doméstica. Eran patrones erradísimos que hacían mucho daño, sin lugar a duda, pero no había conciencia de lo que se hacía. Es más, se consideraba que un buen padre poco menos era el que daba una buena paliza. Se pensaba que un hombre con todas las letras era el que no hacía contacto con sus emociones. Por ende, el afecto quedaba totalmente relegado. A veces se escucha a personas decir, sí, pero sin embargo yo a pesar de vivir lo mismo no les hago esto a mis hijos. ¿Saben lo que pasa? No son las mismas personas. Y seguramente si prestas atención a la historia del padre o madre que te tocó, te vas a dar cuenta que también superaron en alguna medida a los propios, como lo estás haciendo vos, y como uno desearía que fuese también la historia de tus hijos, que te superaron. La flexibilidad es algo que también lo aprendemos de las familias, de nuestra familia de origen. Esa capacidad de ir adaptándonos a los cambios del ciclo vital. No es lo mismo ser padres de un niño pequeño que de un adolescente, que de un adulto. Y muchas veces vemos que la autoridad sigue ceñida a la imagen paterna o al matriarcado. Y se hace lo que la abuela dice, lo que el abuelo dice. Parece que hemos salido a la exogamia. Esto es, salir de la endogamia es la familia de origen, la exogamia es una familia nueva fuera del núcleo familiar original, porque nos casamos o porque nos fuimos a vivir en pareja, cuando en realidad estamos habitando otra casa con la ley de la casa original de uno. Entonces, muchos conflictos que parecen actuales tienen que ver con cuestiones que no se han resuelto en nuestra propia historia. E historizar va a ser lo que nos va a permitir entender. Y cuando yo entiendo es cuando me puedo apropiar de lo que me ha pasado y darle un sentido y un destino a mi propia vida. Bueno, para concluir, nuestra familia de origen viene a ser como la base, el tronco original que empieza a crecer y a veces viene torcido. Muchos dicen que tenemos que desaprender. En realidad nuestra biología no está preparada para desaprender, pero sí podemos apuntalar con nuevos conocimientos. Es como a un tronco que viene torcido pretender que vuelva para abajo y vuelva a crecer derechito. Es inviable, ¿verdad? Sin embargo, podemos empezar a encauzar la línea que queremos alcanzar a través de ese apuntalamiento. Y este apuntalamiento es tomar conciencia de cuán impregnadas están mis relaciones interpersonales por esta subjetividad que la he tomado de una manera muy natural y que sin embargo no es una elección real. Mis creencias, mi forma de comunicarme, lo que yo creo que es bueno o malo para la comunicación, lo que se puede, lo que no se puede decir, lo que significaría una pelea. ¿Una pelea simplemente es una diferencia o es lo que aprendí en mi casa? Que las diferencias, mejor negarlas, luchar contra ellas, aplastarlas y que el acuerdo es que todos pensemos lo mismo. ¿Cómo me manejo con la autoridad? ¿Es un lugar donde me siento amenazado? Entonces enseguida mi lectura es alguien con autoridad igual autoritarismo y por eso soy enemigo de la autoridad o siempre me rebelo contra ella y no entendí que la autoridad es hablar con criterio. Hay un sinfín de manifestaciones.
Pero la vida es muy terapéutica y cada vez que haya alguna crisis, algún conflicto, algún ruidito emocional que te haga una especie de déjà vu, esto ya lo sentí, o siempre estoy tropezando con la misma piedra, o siempre me están diciendo lo mismo, fíjate, presta atención, empezá a historizar tu historia y ahí por fin vas a ser dueño de tu destino.